Buenos días. Entonces, este es el caso clínico número 30 del Servicio de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia del 1 de noviembre del 2024. Se trata de un paciente masculino de 39 años, natural de Tunja, procedente de Bogotá, que es economista y que ingresó al servicio en cuestión el 12 de agosto del 2022, cuyo motivo de consulta fue tengo fiebre y debilidad. En la enfermedad actual, el paciente refería 4 días de evolución y que 7 días antes había llegado al país desde Brasil. Reportaba en esos 4 días de evolución picos febriles cuantificados en 39 y 39,5 grados, erupción cutánea, náuseas, tos seca, que refería de predominio nocturno, y lipotimias. Además, refería mialgias, artralgias, y las ubicaba predominantemente, en el caso de las artralgias, en tobillos, en rodillas y en articulaciones interfalángicas. Además, comentaba sensación de dolor torácico tipo picada que empeoraba en posición supina y con la tos desde el momento del ingreso. En la revisión por sistemas refería que hasta 10 días antes del inicio del cuadro clínico también había tenido algunos síntomas respiratorios dados por odinofagia, malestar general y congestión nasal por 3 días. Y comentaba también o refería también que tenía cefalea ocasional global 2 días antes del inicio, pues, de la consulta. Dentro de los antecedentes refería apéndice, solamente los positivos estoy refiriendo, apendicectomía 10 años antes, comentaba que era alérgico a la penicilina y que era exfumador de 5 paquetes año. Tenía 2 dosis de vacuna para SARS-CoV-2 de Pfizer para ese momento, y refería dentro de los antecedentes familiares que su madre era hipertensa y que había tenido tuberculosis pulmonar, que había sido diagnosticada y tratada 3 años antes de este cuadro. Además, comentaba que estuvo en Brasil durante 3 semanas, ubicaba su viaje en la ciudad de Manaus y de Presidente Figueiredo, y que además había tenido algunas actividades turísticas. El viaje fue por motivos personales, y dentro de las actividades turísticas que mencionaba incluía un crucero por el Río Negro y adicionalmente pues acampar en la selva amazónica, pues digamos en un paquete turístico. Dentro de los antecedentes sexuales, refería que era homosexual y que tenía relaciones sexuales sin protección de forma ocasional y no tenía pareja estable. Al examen físico de ingreso referían que el paciente tenía una presión arterial de 132/60, una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria de 22 por minuto, no tenía fiebre y tenía una oximetría de 86% al ambiente. Dentro de los hallazgos positivos al examen físico comentaban mucosas secas, conjuntivas hiperémicas, irritación yugular, grado 1 a 45 grados, el movimiento vesicular disminuido en bases, estertores en base derecha, con edemas grado 1 en extremidades y dolor en las articulaciones que ya había comentado el paciente sin presencia de sinovitis. Además, describían al examen físico a nivel de la piel el hallazgo de un rash que referían como maculopapular, que estaba ubicado pues, en extremidades y en dorso, así como en tórax anterior, que es del que vemos la foto en la pantalla. Dentro de los paraclínicos de ingreso, que reportan para el día del ingreso, de hallazgos significativos, había en el hemograma leucopenia de 3.200 con linfopenia de 350, tenía unas plaquetas en 122.000, las transaminasas levemente elevadas en 48, la ST y la ALT en 52, adicionalmente un potasio en 3,3, un sodio en 132 y unos gases arteriales que reportaban un trastorno en la oxigenación, en los que se veía un trastorno en la oxigenación con una acidosis metabólica leve pero compensada y un lactato en 2,5. Además, para ese momento realizan un IgM dengue que es negativo, una gota gruesa que reportan como negativa, una serología para VIH no reactivo, un BRL no reactivo y un antígeno de superficie hepatitis B no reactivo. Además, reportaban en el extendido de sangre periférica que había disminución en los glóbulos blancos, pero no había alteraciones en su morfología, así como en las plaquetas, sin alteración tampoco en su morfología. El 13 de agosto, en el hemograma control, el paciente persiste con las alteraciones ya referidas, con una trombocitopenia en descenso hasta 88.000, además una troponina positiva y un ecocardiograma que evidenciaba engrosamiento de la pared ventricular izquierda con hipoquinesia global del ventrículo izquierdo de predominio en el septum y una fracción de eyección del 28% con un derrame pericárdico laminar. Además, una disfunción diastólica con aumento en las presiones de llenado.
Para este momento también un electrocardiograma que mostraba un ritmo sinusal con alteraciones en el segmento ST, sobre todo en la cara anterior, pero también en D1 y D2. Y posteriormente, el 13 de agosto, el paciente presenta un deterioro clínico dado por episodios eméticos, refieren que le optimizan su hidratación endovenosa. En ese momento se considera, con los hallazgos de los paraclínicos hasta el momento, que cursaba con una miopericarditis. En los estudios de seguimiento evidencian además un compromiso renal con una creatina de 3.5 y un BUN de 39 y una hipertransaminasemia que venía en ascenso, así como la trombocitopenia en deterioro, hasta 65.000. También una elevación leve de las bilirrubinas, y para ese momento, para el día siguiente, 14 de agosto, ya reportan un deterioro más cardiovascular con incremento en los edemas de miembros inferiores, también con aumento en la necesidad de oxígeno suplementario, un mal patrón ventilatorio hasta que el paciente requiere un soporte ventilatorio con una radiografía que mostraba un edema pulmonar, y por ello inician el soporte ventilatorio no invasivo y añaden doxiciclina y colchicina al manejo ante la sospecha clínica. Posteriormente, en la evolución que reportan, el 15 de agosto reciben un IgM leptospira, un IgM leptospira negativo, le toman una RT-PCR SARS-CoV-2 también negativa, y habían solicitado el 13 de agosto un antígeno NS1 que es positivo, por lo cual el diagnóstico final fue una miopericarditis relacionada con una infección por dengue, con signos de alarma. El paciente evolucionó de forma favorable, estuvo en la unidad de cuidado intensivo hasta el 18 de agosto y pues suspendieron el manejo con doxiciclina, se mantuvo el manejo con colchicina y el paciente recupera el conteo plaquetario hacia el 17 de agosto, también los azuados unos días posteriormente, y así como normaliza las alteraciones que se habían observado en el hepatograma. Es importante mencionar que en la discusión que se hizo del caso del paciente, se consideró la infección por otros arbovirus dado la procedencia del paciente, se consideró la infección por el virus Oropuche porque en ese momento se encontraba reportado un aumento de los casos del mismo en la zona donde el paciente estuvo moviéndose. Entonces, la revisión del día de hoy es sobre la infección por virus dengue. El virus dengue, para su acrónimo oficial, es el que menciono acá, y el vector primario son los mosquitos Aedes aegypti y albopictus. Es un arbovirus del género Flavivirus, la familia Flaviviridae, y genera una infección sistémica que es de importancia creciente a nivel mundial. Fue notificado por primera vez en 1779 y aislado por primera vez en 1943, y se ha descrito de forma que tiene una presentación endémica en más de 100 países en regiones tropicales y subtropicales, sobre todo en el sudeste asiático, en África, en el Pacífico occidental y en las Américas. Pero además en algunas regiones, como en Europa, sobre todo en Francia, Croacia, Portugal y Alemania, y en algunas partes de Estados Unidos también se ha reportado casos por esta infección por este virus. Se prevé, de hecho, que el cambio climático y que todo el crecimiento demográfico que hay en el mundo, así como la urbanización y como la movilidad humana, va a empezar a aumentar el riesgo en áreas endémicas y a expandir el alcance que ha tenido hasta el momento este vector para que propaga esta infección. Y dentro de estos flavivirus, además del dengue, encontramos el virus Zika, el Nilo occidental, la encefalitis japonesa y la encefalitis transmitida por garrapatas. Hay 4 serotipos de importancia clínica, del 1 al 4. Adicionalmente, se considera el virus un virus monocatenario de RNA en sentido positivo, con una longitud de 11 kilobases y con un tamaño, es un virus con una cápside icosaédrica de 50 nanómetros. Y la transmisión también se ha reportado, además a través del vector, por transmisión perinatal de transfusión de sangre, trasplante de órganos, y se han reportado en la literatura pocos casos, pero hay reportados de transmisión sexual inclusive. Además, pues la circulación del virus más importante pues será la asociada al vector, y pues es la responsable de esta circulación entre humanos y mosquitos cuando pues el vector se alimenta con la sangre de un individuo que está virémico. Una vez el mosquito ingiere esta sangre infectada, va a favorecer que se infecten las células epiteliales a nivel de su intestino, y estas van además a ser liberadas a sus sistemas circulatorios y a digamos, almacenarse en algunos órganos como las glándulas salivares del mosquito, donde pues allí como un reservorio va a mantenerse hasta que el mosquito pueda picar nuevamente a un
humano y, en este caso, liberar saliva y el virus en cuestión para generar la infección. Dentro de la epidemiología mundial, la carga de la enfermedad se ha venido incrementando en la última década. De hecho, desde el 2007 al 2017, las muertes por dengue han aumentado en un 65.5%, y esto está relacionado también con el aumento y la expansión de los mosquitos, de los vectores Aedes, así como el aumento de la incidencia del dengue en áreas que no se consideraban normalmente endémicas y que ha venido siendo un problema creciente. Hay áreas donde se ha reportado una prevalencia de más del 60% de anticuerpos IgG, sobre todo en lo que es el sudeste asiático y en América, y una prevalencia se considera de un rango medio entre un 10 a un 60%, más con una transmisión que es frecuente o esporádica hacia África y hacia el Oriente Medio. Ya una transmisión baja en algunos sitios, como ya que mencioné, en Europa y en Estados Unidos. En esta foto vemos digamos, la representación de estas zonas de mayor y menor circulación del virus. Y adicionalmente vemos que, por ejemplo, en el caso de la FOI, que pues, digamos, se refiere como a los individuos que son infectados en relación a los individuos expuestos, que es una tasa como tal per cápita o que refleja esta fuerza de infección estimada, se ha visto de forma más alta, como vemos en las áreas cercanas a los trópicos. En Colombia, la situación es la que reflejo en esta tabla. Se han descrito ciclos epidémicos aproximadamente cada 3 años, y aquí podemos observarlos. Y en general, además, se ha descrito que el ciclo epidémico 2023-2024 es el que, de hecho, registra mayor número de casos notificados hasta la fecha, pero sí con una menor letalidad en comparación con otras epidemias de años reportados previamente. En general, en Colombia, de lo que tenemos reportado, aproximadamente el 62% corresponden a casos sin signos de alarma y un 36.8% a casos con signos de alarma, y la clasificación dengue grave se ha descrito hasta un 0.9%. La letalidad en general se ha estimado de 0.04%. A la fecha, por lo menos en este año, hay 106, de lo que se ha confirmado son 106 muertes por dengue, pero la tasa de mortalidad está en 0.31 por 100.000 habitantes, con la letalidad que les refiero. Dentro de la estructura viral, pues hay una única poliproteína que es la que va a codificar 7 proteínas no estructurales y 3 proteínas estructurales. Dentro de estas no estructurales tenemos la NS1, la NS2A y B, la NS3, la NS4 y el gen no estructural NS4B también, la NS5. Y dentro de las estructurales tenemos la proteína de la cápside, la proteína de la envoltura y la proteína de la membrana. Además, hay algunas regiones no codificantes que están en el extremo 3' del genoma. Dentro de las proteínas estructurales, es importante mencionar que la proteína C, que es la de la cápside, tiene 4 hélices alfa. De estas van a cumplir funciones distintas. La 3 y la 4 son hidrofóbicas y lo que van a hacer es anclar la proteína a la membrana del retículo endoplásmico. La hélice 1 va a estar orientada más hacia el citoplasma y va a tener aminoácidos que se van a unir al RNA genómico, que va a estar recién sintetizado, formando el complejo que se conoce como ribonucleoproteína, incluyendo este RNA recién formado con esta proteína de cápside. Adicionalmente, la hélice 2 tiene una naturaleza hidrofóbica y tiene funciones en el ensamblaje como tal de esta ribonucleoproteína y de la partícula viral en general. Dentro de estas proteínas estructurales también está la proteína de membrana la proteína de envoltura y la proteína de membrana. Entonces, dentro de estas es importante mencionar que la proteína de membrana, por ejemplo, se forma como proteína precursora de membrana y como proteína de membrana. La proteína precursora de membrana se encuentra en los virones inmaduros, y cuando ya sea el proceso de maduración, esta va a ser, digamos, degradada por una proteasa que se denomina furina. En 2 va a generar entonces que quede un péptido PR, y por otro lado la proteína M, que es como tal la proteína de membrana. Y dentro de las proteínas no estructurales, entonces aquí vemos en esta tabla varias de las funciones que se han relacionado con las mismas, pero en general se han asociado, en el caso de NS1, que tiene una fracción que puede estar soluble y otra fracción que puede estar unida a la membrana,
se ha implicado en varios procesos que están relacionados con la patogénesis del virus, por ejemplo, en la activación del sistema inmune innato y en la fuga capilar, que es tan importante dentro de la fisiopatología. Em, También, por supuesto, en la replicación viral. En el caso de NS2 también está involucrada en la replicación viral. En el caso de NS2B, esta proteína tiene una región que va a anclarse al retículo endoplásmico y va a formar como un complejo con NS3 y luego a través de una proteólisis, un pequeño dominio de NS2B que va recién liberado va a interactuar entonces con el dominio proteasa de la NS3 para ser como un cofactor de esta. Por eso vemos que como una de sus funciones principales es ser cofactor del NS3. Las demás están involucradas en distintos procesos, en general en la síntesis de RNA, en la replicación, y en el caso de NS4 es importante mencionar que es la más conservada entre todos los flavivirus. Con respecto al ciclo viral, entonces, como vemos en la foto, una vez el virus es internalizado, para esto se han definido varios receptores en la célula huésped, como el D-cysteine, pero también la minina, receptores de manano, por ejemplo. Esto es algo que se encuentra todavía en estudios, pero una vez se une entonces la proteína E de la envoltura, que es la que tiene esta función inmunogénica además y de unirse a la membrana del huésped, se va a dar a través de endocitosis la entrada del virus a la célula huésped y posteriormente por cambios que son dependientes del pH, cambios conformacionales en la proteína, va a darse la liberación de la nucleocápside con el posterior proceso de traslado de la misma hacia el retículo, hacia el retículo endoplásmico. Inicialmente lo que se describe es que esta nucleocápside, o bueno, se da el proceso inicialmente de replicación para formación del complejo de nucleocápside, posteriormente el ensamblaje. Como vemos, todo esto se da inicialmente a nivel del núcleo, y posteriormente, cuando el paciente o cuando se da finalmente el proceso de ensamblaje y el paso hacia la red trans-Golgi, es cuando se da el proceso por la furina proteasa que había mencionado previamente y finalmente la maduración de los viriones que son liberados. Una de las otras moléculas que también se ha visto involucrada en todo este proceso es una vez el paciente se da todo este proceso de ciclo viral y de replicación, son los residuos de glucosil, inositol, que van a unirse también a fragmentos de la proteína NS1. Esta proteína NS1 puede liberarse también de forma soluble y es la razón por la cual tiene tanta importancia en el diagnóstico y el hecho de que se pueda encontrar de forma soluble, pero también anclada a la membrana en la que se ha visto unida a residuos de colesterol. Dentro de la fisiopatología descrita hay como 4 importantes hechos que se han descrito. Uno es el síndrome de permeabilidad vascular del dengue. En este se ha visto muy involucrado el NS1 que mencionaba, porque este induce fuga capilar y además la activación de los TOL receptor 4, así como pues por ello la producción de citoquinas proinflamatorias. Por otro lado, la trombocitopenia, en la que se ha visto involucrado tanto un mecanismo como de supresión transitoria en la médula ósea, así como incremento en la destrucción periférica de plaquetas durante la fase febril sobre todo. Lo que se ha visto es que esta melosupresión se da sobre todo en la fase temprana febril. La coagulopatía, en la que se han encontrado una serie de alteraciones, se ha visto que hay un incremento en el tiempo parcial de tromboplastina activado y también reducción en los niveles de fibrinógeno sin que necesariamente, y esto está muy controvertido, pueda referirse a esta coagulopatía como una CID clásica. En esta coagulopatía también se han visto efectores virales que tienen funciones importantes, como el NS1 también, que se ha visto que se une a la trombina in vivo y forma complejos con esta, pero también in vitro se ha visto que puede inhibir la protrombina, por ejemplo. Y por otro lado, la activación del complemento, que se ha visto que esta va a contribuir a toda esta patogénesis y toda esta acción conjugada con el sistema de la coagulación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el 80% de los pacientes serán asintomáticos, alrededor del 20% entonces tendrán algún tipo de síntoma que no necesariamente será muy manifiesto, pueden ser síntomas muy leves que pasen desapercibidos, y en general se han descrito cursos
el curso clínico en una fase febril inicial, una fase que podría no estar, que es la fase crítica, y una fase de recuperación. En la fase inicial febril, lo que se ha descrito son los síntomas como los que presentaba este paciente y que vemos aquí reportados, pero además manifestaciones mucocutáneas que pueden ser bastante variadas, desde un eritema facial transitorio, como una erupción petequial, inyección conjuntival y escleral, así como una erupción maculopapular o morbiliforme, que normalmente ocurre entre 3 a 6 días después del inicio de la fiebre, y que usualmente es autolimitada. En el caso de las manifestaciones que pueden llevar a una fase crítica, lo que se ha visto es que hay algunas alteraciones que pueden predecir la ocurrencia de esta fase crítica y en general de un dengue grave. Eh, en esta se han descrito varios de los que conocemos como signos de alarma, dentro de los cuales está el dolor abdominal, el vómito o la intolerancia a la vía oral, que el paciente empiece a acumular el líquido intersticial, el sangrado en mucosas, el letargo o compromiso neurológico, aunque no es una de las manifestaciones que se denominan atípicas, la hepatomegalia y adicionalmente el incremento en los niveles de hematocrito. Entonces, en la clasificación que se ha definido desde el 2009 de dengue, entonces hablaremos de un dengue sin signos de alarma cuando está en ausencia de todos estos signos referidos o estas alteraciones comentadas y más una presentación como la que comenté de síntomas generales. Posteriormente, el dengue con signos de alarma, que son los comentados, y hablaremos de un dengue grave en el cual hay un compromiso circulatorio, este era el que previamente se denominaba un síndrome de choque por dengue, y en este vamos a encontrar que el paciente pues, va a presentar una extravasación severa del plasma, que va a llevar pues, precisamente a esa presentación de incremento en el líquido intersticial con edemas, que puede llevar también a dificultad respiratoria, puede tener hemorragias severas según el criterio clínico, y en cuanto al compromiso orgánico, se ha denominado un dengue grave cuando el paciente presenta elevación de transaminasas mayor o igual a 1000, cuando hay alteración del sistema nervioso central como en el compromiso en la conciencia, miocarditis o miocardiopatía en general, y posteriormente vendrá una fase